Iglesia, buenos días. ¿Cómo está? Ahí donde está, yo quiero que cerremos los ojos, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios y que el Espíritu Santo siempre haga lo que Él sabe mejor hacer, y es sorprendernos. Señor, en esta mañana te damos gracias, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Coloca tu palabra en mi boca y permite que esta palabra, Señor, llegue a corazones fértiles, Señor, y que tú seas hablando a cada vida, Señor. Espíritu Santo, te pido que en este tiempo, en este momento, tú seas tomando el control absoluto, Señor, de todo lo que sigue en tu iglesia, Señor, y que tú seas manifestando la persona de Jesús en cada uno de nosotros. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Quiero que me acompañen a Juan capítulo 3, versículo 30. Aquí estamos viendo a Jesús comenzando su ministerio. Jesús tiene un primo, ese primo se llama Juan el Bautista. Juan es el que abre camino a Jesús. Y llegan y le preguntan a Juan. Juan bautiza a Jesús y Jesús comienza su proceso, su ministerio. Pero llega alguien y le pregunta a Juan el Bautista: hey, vení, ¿por qué Jesús está bautizando más que vos? ¿O por qué Jesús está haciendo más que vos? Y Juan en Juan 3 versículo 30 le dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuántos conocen ese versículo de la Biblia? ¿Cuántos hemos orado basados en ese versículo de la Biblia? Mejor, ¿cuántos hemos aconsejado a las personas con ese versículo de la Biblia? Yo creo que todos. Y todos lo conocemos y lo sabemos de memoria, y en ocasiones oramos y hablamos e intercedemos con ese capítulo, con ese versículo. Pero le hago una pregunta: si hoy hubiera un cristómetro, que es lo que mide la presencia de Cristo en ti, ¿cómo daría ese cristómetro? ¿Qué habría más en ti? ¿Habría más ti o habría más Jesús? Porque hablarlo es muy fácil. Cuando lo aconsejamos en otra persona y decir: Pinker, es que Jesús tiene que crecer en ti, pues es muy fácil. Hablarlo suena fácil, leerlo suena mucho más fácil. Pero cuando vamos a la vida, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo logramos entender que Jesús tiene que crecer en mí y que yo tengo que menguar? Abajo en el segundo piso vamos a vender los cristómetros. ¿Cuánto lo quieren? ¿Qué pasaría si hoy por las pantallas pasáramos con una app y empezáramos a medir la presencia de Jesús en tu vida, o el crecimiento de la persona de Jesús en ti, y empiezan las barras de los medidores a subir? Cristo 5%, Anger 95%. ¿Qué pasaría? Los cristómetros no existen, desafortunadamente, físicamente, pero las situaciones de la vida sí nos pueden reflejar cuánto tenemos de Cristo en nosotros. Los problemas, las tormentas, las dificultades, los buenos momentos van a reflejar cuánto tienes de Cristo en tu vida. Y para uno como cristiano de muchos años es muy confrontante uno hacerse la pregunta y hoy decir: en 20 años que llevo de cristiano, o más de 20 años, ¿qué ha sido lo más significativo que Jesús ha hecho en mi vida desde la persona? No desde los milagros, porque cantamos que su fidelidad es grande y siempre veremos su mover y sus milagros, pero en nuestro interior, si hoy tú te encontraras con alguien que no ves hace mucho tiempo y sabe que tú eres cristiano, ¿habría la diferencia entre el hoy o el ayer? Si te encuentras con los amigos de la infancia, ¿habría diferencia en lo que eras antes a lo que eres hoy? Porque ahí es donde nosotros empezamos a marcar la diferencia. No porque vengamos a una iglesia, no porque oremos o no porque leamos la Biblia. Nosotros marcamos diferencia por lo que reflejamos a Jesús con nuestras vidas, por lo que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros, a través de las palabras, a través de las acciones. Pero es mucho más retador cuando tú comienzas a leer la palabra y a Jesús lo persiguen. Y en Lucas 15, versículo 26 al 30, dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo: si quieren ser mis discípulos, deben aborrecer a los demás.
a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanas y hermanas, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiencen sin calcular el costo. ¿Quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez terminaráis solamente los cimientos, y antes de quedarte sin dinero, entonces todos se reirán de ti. ¿Alguna vez en tu proceso o en tu tiempo de ser cristiano has determinado el costo que significa ser discípulo de Jesús? ¿O simplemente lo tomamos como yo quiero ir a una iglesia y ya? Mira que Jesús está diciendo a sus discípulos, primero, hay versiones que dicen, tienes que aborrecer a padre y a madre. Hay otras versiones que dicen que no puedes amar más a ellos, sino que tienes que amar a Jesús primero. Pero Él les dice, no puedes venir a mí si no calculas el costo de lo que vale ser mi discípulo. Y calcular el costo significa perdonar en vez de odiar. Calcular el costo significa que ese pecado que a ti te gusta, ya no lo puedes volver a hacer. Ya no lo puedes volver a practicar. Calcular el costo de seguir a Jesús significa que ya no son mis sueños, que ya no son mis pensamientos, sino que son los sueños y los pensamientos de Dios. Calcular el costo significa dejar de hacer lo que a mí me agrada y que no le agrada a Dios, por hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿En algún momento de tu vida cristiana has calculado ese costo? Calcular el costo significa morir para que Él viva. Calcular el costo, Jesús se los está diciendo a sus discípulos y a una multitud: si usted me quiere seguir, mire lo que tiene que hacer, pero antes de hacerlo, calcule el costo de lo que significa edificar una vida para mí. Ahorita estábamos hablando por Víctor. Víctor es no voy a decir arquitecto, Víctor es se me fue la palabra, es un ingeniero civil. Ingeniero civil patólogo, no cualquiera, patólogo. Y él, como ingeniero, sabe que para poder construir, primero tienen que calcular cuánto vale la obra, cuánto tienen que tener de acero, cuánto tienen que tener de cemento, etcétera, para poder construir. La palabra de Dios dice que Dios calcula, o que Dios edifica una casa en nosotros, pero para poder edificar esa casa nosotros tenemos que poner un precio. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio por Jesús? ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? ¿Estás dispuesto a que Jesús crezca en ti? Y uno dice sí, amén. Pero cuando empiezas a leer la Biblia y la Biblia te empieza a confrontar con lo que es correcto y con lo que es incorrecto, y por lo general nos gusta lo incorrecto y tenemos que dejarlo para agradar, ahí es donde empezamos a retroceder en el caminar con Dios. ¿O cuántos conocemos personas que venían a la iglesia, empezaron su proceso y ya no volvieron? Porque en ese costo de seguir a Jesús no calcularon lo que significaba venir y entregar mi vida a Jesús. Seguir a Jesús no es fácil, porque los primeros que se van a oponer no es la gente. El primero que se va a oponer para seguir a Jesús es mi naturaleza, porque es lo que me gusta. Y Jesús se los pone a sus discípulos. Coloquémonos en los pies de Jesús. Jesús llama a 12 discípulos. De esos 12 discípulos, cada discípulo tenía un temperamento diferente, tenía unas creencias diferentes, tenían emociones diferentes. Pero Jesús en 3 años comienza la transformación de sus discípulos. No podemos permanecer en la iglesia, no podemos permanecer en Jesús, no podemos permanecer y creer en sus promesas si Jesús no comienza a edificarse adentro de nosotros. Es imposible. Es imposible seguir a Jesús sin tener una transformación en nuestra mente o en nuestro corazón. Y Jesús, cuando llama a sus discípulos, el primer sermón que les da es el sermón del monte. Está en Mateo capítulo 5, y en Mateo capítulo 5 comienza la transformación de los discípulos. Jesús comienza a transformar su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de hablar.
En el sermón del monte, Jesús lo que empieza es a transformar su mente y a cambiar la forma de pensar de sus discípulos. Porque primero les dice: ustedes son la luz y la sal del mundo. ¿Qué les empieza a decir a sus discípulos? Ustedes ya tienen un propósito, ustedes son algo. Antes no eran, ahora son. Antes eran pescadores, ahora van a ser la sal y la luz del mundo. Les da un propósito mayor. Cuando conocemos a Jesús, Jesús empieza a darnos un propósito más allá de lo que podemos entender o creer. ¿Me siguen? Y Jesús empieza a transformar la mente de sus discípulos diciendo: a partir de hoy, ustedes son la sal y la luz del mundo. Y después, en el capítulo 5, más abajito, les empieza a decir: ustedes han oído y ustedes han visto que primero se hace esto. Y Jesús les dice: ya no es así, mas yo digo que. ¿Sabe cuántas veces aparece en la palabra han oído? Pero yo les digo, en el capítulo 5 de Mateo, aparece 7 veces. 7 veces. Son 7 veces la que Jesús les dice en ese sermón a sus discípulos que lo que ya piensan o que lo que han oído a partir del momento ya no es. Uno de los que me acuerdo cuando empecé a leer es: ustedes han oído que aquel que mira a una mujer y la mira por segunda vez ya comete pecado, y todos dicen sí. Jesús les dice: pues yo digo que si tú la miras y la deseas en tu mente, ya pecaste. Jesús transforma la mente. Jesús les dice: ustedes habían oído que ojo por ojo y diente por diente. Jesús les dice: no, ya no es así. Ahora usted tiene que poner la otra mejilla. ¿Qué empieza a transformar Jesús en la mente de sus discípulos? Sus pensamientos. Si Jesús transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra manera de hablar y por ende transforma nuestra manera de caminar. Hoy, cuando venimos a Jesús, nos pasa lo mismo que los discípulos en el sermón del monte. Porque Jesús nos dice en las situaciones que tú tienes que perdonar y tú dices no. Y Jesús te dice sí. Porque no es tu venganza, porque tú tienes que perdonar. Pero es que tengo mucho, pero tienes que perdonar. Y Jesús transforma nuestra mente. En el capítulo 6 hay otra transformación de sus discípulos, y transforma es la relación con Dios. En el capítulo 5 Jesús transforma la relación con los demás, pero en el capítulo 6 transforma la relación con Dios, porque empieza a enseñarles: a ustedes cuando oren, oren de esta manera. Ustedes cuando ayunen, ayunen de esta manera. ¿Qué empieza a transformar Jesús? Empieza a transformar la relación con Dios. Y nosotros somos transformados por Jesús. Ahora les hago la pregunta: ¿quiénes quieren ser verdaderamente transformados por Jesús? ¿Quiénes están dispuestos a decir: lo que yo he hecho en mi vida, como dijo Pablo, que ahorita hablaremos de esa transformación de Pablo, lo van a considerar como basura? Ahí nadie dice amén. Porque es que yo he invertido mucho tiempo en lo que soy. He invertido tiempo, plata, lo que usted quiera. Y para considerarlo basura, por conocer a Jesús, ahí hacemos un común alto. Pero es imposible usted creerle a Dios sin ser transformado desde el interior por Él. Yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes hoy han tenido una promesa de Dios en sus vidas? Y les pregunto: ¿cómo les ha ido creyendo en la promesa? Hay veces se nos es difícil creer en la promesa. Pero cuando primero está por encima mi yo, que el yo, la persona de Jesús, alcanzar la promesa va a ser muy difícil. Porque primero están tus argumentos, tus prejuicios, que Jesús en tu vida. Para permanecer en la iglesia o permanecer en Jesús, si tu yo está mucho más grande que la persona de Jesús, no vas a permanecer. Por eso es importante que hoy empecemos a transformarnos de adentro hacia afuera, desde la perspectiva de Jesús, desde lo que Jesús transforma en nuestro interior. Es imposible impactar la vida de jóvenes, adultos, personas, familia, de la gente de tu alrededor, si no miran a Jesús en ti.
Es imposible transformar la gente, impactar la gente que nos rodea si lo primero que miran es tu yo. No se puede, es muy difícil. Porque para esa gracia me quedo en otra parte, o para esa gracia no voy a la iglesia. Porque la gente lo que quiere ver en ti no es que vengas a una iglesia, lo que la gente quiere ver en ti es el amor de Jesús reflejado en ti. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas en medio de la tristeza? ¿Cómo reaccionas en medio del día malo? ¿Cómo reaccionas en medio de una ira, en medio de una rabia? ¿Cómo reaccionas en medio de una tristeza? ¿Cómo reaccionas en medio de un problema? ¿O cómo reaccionarías hoy si te ganas un premio? Si tus problemas financieros son solucionados, ¿cómo reaccionarías hoy? La gente lo que está buscando del cristiano no es solamente una oración, es que por medio de nosotros el amor de Jesús los toque, pero para eso necesitamos el cristómetro. ¿Cuánto hay de Cristo en tu vida y cuánto hay de tu yo en tu vida? ¿Quién está más grande? ¿Tu yo? Si anteponemos el yo en nuestra relación con Dios, es muy difícil orar. Si anteponemos el yo en nuestra relación con Dios, es muy difícil llegar a una relación con Dios. Porque primero están mis deseos, mis necesidades, que Dios. Y hay un nombre en la Biblia que yo digo, este tiene que ser de otro planeta. Pablo para mí tendría que ser de otro planeta. No entiendo Pablo cómo hizo para seguir a Jesús en medio de tanta dificultad, conociendo la historia anterior de Pablo, conociendo cada minuto y cada segundo de la historia de Pablo. Cuando antes de sacar la prédica hace más o menos 2-3 semanas, y les soy honesto, estaba mirando algo en Instagram y un pastor dijo: y cuando a Pablo lo mordió la serpiente, yo me quedé como, ¿Pablo lo mordió una serpiente? Yo nunca lo he leído, parce, y empecé a buscar y lo encontré en Hechos 30. Yo soy de los que cuando leo la Biblia no leo la parte, yo me voy para atrás y para adelante para entender los contextos. Me fui y leí Hechos 27, Hechos 26, Hechos 25, 24, llegué como hasta el 20. Yo digo, Pablo, ¿cómo hace para permanecer en el amor de Jesús cuando su vida o su ministerio es un caos? Y no es un caos porque Dios no lo respalde, es un caos porque siempre tiene persecución y siempre está amenazado de muerte. ¿Cómo hace para permanecer? Y me impacta lo que me encontré en Hechos 20, capítulo 22, versículo 24. Yo les hago una pregunta. Todos hemos recibido promesas, ¿cierto? Pero ¿quién ha recibido esta promesa? Escuchen muy bien, y cuando la escuche usted va a decir, aún voy a seguir a Jesús, aún quiero amar a Jesús. Y dice así: ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. En otras versiones dice guiado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Pablo, el Espíritu Santo le está prometiendo: tranquilo, no te voy a dar sufrimientos y persecuciones. Sí, Señor, yo te sigo amando y sigo hacia adelante. Y uno dice, wow, increíble que Pablo recibe una promesa de estas, donde el Espíritu Santo no le asegura bienestar, y él dice, todo lo considero basura, porque en el 24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de terminar mi carrera y que lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Tú vienes a la iglesia porque tienes una necesidad, ¿sí o no? Yo lo conocí porque mis papás se separaron. Si no, no sé si estuviera acá, les soy honesto. Tú vienes porque, o viniste la primera vez porque tenías una situación. ¿Qué pasa si en el momento en que tú caminas con Dios y lo conoces, Él te dice, hey,
no te lo voy a resolver. Te van a esperar prisiones y te van a esperar problemas. ¿Me quieres seguir amando? Y mi problema, y mis papás, y mi vida, y esto que no se va a solucionar. Lo único que te aseguro son persecuciones y problemas. ¿Quieres venir? Yo amo a Jesús, pero si en ese tiempo Jesús me hubiera dicho eso hace 20 años, espéreme un tantico porque ya tengo suficiente con los de mi mamá. Pero es una realidad, muchachos. Y los digo muchachos porque somos todos jóvenes, amén. Es una realidad. Venimos a la iglesia porque creemos que Jesús nos va a resolver la vida en un 2x3, pero Jesús lo que quiere es resolver tu vida interior, no la exterior. Porque si tu vida interior es un caos, por más lindo que tengas el exterior, siempre lo vas a ver como un caos. Y Jesús quiere centrar y transformarte para que puedas entender su plan y su propósito. Y cuando Pablo está hablando en Hechos 20, es porque él dice: tengo que ir a Jerusalén. Y los discípulos le dicen: venga, no vaya a hacer eso, hermano, no vaya para allá. Allá lo van a coger, lo van a encarcelar, lo están persiguiendo. Y Pablo dice: me voy para Jerusalén. Pablo embarca y se va a Jerusalén, se encuentra con sus amigos en Jerusalén, con sus discípulos. Están creo que están en un proceso de fiestas, de consagración, de ofrendas. Y en el último día, los judíos hacen un alboroto y cogen a Pablo y lo arrestan. Pablo es arrestado por los judíos simplemente por creer en la resurrección de Jesucristo. A Pablo lo persiguen y desde Hechos 21 hasta Hechos 26 la travesía de Pablo es un caos. Tiene que compadecer por ahí con 4 gobernadores. Y con esos 4 gobernadores, Pablo, hay algo que dice en Hechos 22, y es: Pablo le dice al gobernador de esa época: deme la palabra que me voy a dirigir al pueblo. Y en Hechos 22 Pablo cuenta su historia. Y Pablo dice: yo soy un judío criado bajo los pies de Gamaliel, amoroso de Dios, pero perseguidor de cristianos a mí no me cuadra, temeroso de Dios. Y él dice: yo perseguía a los seguidores de Jesús. A mí me daban cartas de extradición para ir y traerlos. Yo los torturaba para que blasfemaran de Jesús. No lo estoy inventando, está en Hechos 22. Yo estaba autorizando la muerte de Esteban. Yo estaba ahí. Y uno dice: wow, ese era Pablo. ¿Y en qué se convirtió Pablo? Pablo se convirtió en el hombre más leído de la historia en la Biblia porque escribió las cartas del Nuevo Testamento. Pero su pasado era muy diferente a su presente. Pero Pablo dice: y cuando iba camino a Damasco, me encontré con Jesús y él me dice: hey, ¿qué tienes contra mí? Y yo le pregunto: ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús, el que tú persigues. No me estás haciendo daño a mí, te estás haciendo daño a ti mismo. Wow. Y Pablo comienza esa transformación de su interior. Y dice: un hombre, Ananías, vino, oró por mí, me devolvió la vista y fui bautizado por el Espíritu Santo. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que se pongan los zapatos de Pablo hoy. Usted es Pablo. Usted hoy acaba de bautizarse. Usted es perseguidor de cristianos y hoy tiene que predicar de Jesús, aquel Jesús que usted perseguía. ¿Cómo va a ser su primer sermón? Aquí estamos todos, aquí estamos los discípulos y la gente, y yo me encuentro con el hermano de Esteban. ¿Qué pensaría el hermano cuando ve entrar a Pablo? ¿O qué pensarían los discípulos cuando ven entrar a Pablo? Ay, parce, ya viene con el ejército. ¿Qué pensaría? Es que cuando leemos la historia de la Biblia uno dice: wow, pero cuando lo traemos a nuestra realidad,
es muy diferente porque somos similares a ellos. ¿Cómo crees que fue el primer discurso de Pablo? Dice la palabra, no lo registré, pero dice la palabra que en los primeros tiempos de Pablo fue muy difícil el predicar la palabra, pero Pablo, entre más difícil, más se esforzaba. Nunca se rindió. Y él fue transformado por Jesús. Su interior, un asesino de cristianos, un perseguidor de cristianos, ahora es transformado por Dios. Ahora, si Jesús transforma a un personaje como Pablo, ¿será que no puede transformar tu interior? ¿Será que no te puede cambiar tu manera de pensar, de hablar o de decir? ¿Será que no puede transformar tu historia? Ayer en Jóvenes, Natalia estaba hablando también de Pablo y alguien pregunta, ¿y por qué Dios le cambia el nombre? ¿Por qué no se sigue llamando Saulo? Y le explicamos el por qué, y es porque cuando Dios le da el nombre a Pablo, le está dando una nueva dimensión a Pablo. Yo soy Saulo de Tarso, no el asesino. Cuando le transforma el nombre, lo transforma para cambiar su identidad. Pero aparte de eso, Pablo es llevado a otras regiones y tiene que compadecer ante un rey. Pero lo que más me sorprende es que Pablo recibe una promesa en una cárcel y le dice: Pablo, mira, no te preocupes, que así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, lo vas a dar en Roma. Él dice: está bien, o sea que tengo que ir a Roma. Pero él no estaba en Roma, estaba en Jerusalén. De Jerusalén a Roma hay una travesía enorme, grandísima. Ya no es un allá no habían transatlánticos, eran lo que nos lleven los vientos. O sea que ese viaje se puede demorar un resto. Y Pablo empieza a compadecer. Y cuando lo van a trasladar, dice la palabra que a Pablo se juntan unos judíos, aproximadamente 40 judíos, para emboscar la caravana de Pablo y matar a Pablo. ¿Usted seguiría viniendo a la iglesia con tantos problemas como los que tiene Pablo? ¿Usted seguiría amando a Dios con tantos problemas como los que tiene Pablo? Aparte de que me están blasfemando, que estoy en la cárcel, me van a matar. Imagínate la importancia de Pablo, que cuando el centurión o el gobernador se da cuenta, manda a llamar 2 centuriones. Cada centurión tiene por lo menos 100 personas a cargo, 200 personas para proteger un hombre. Ni que porque fuera el presidente, no. Pero ahorita que hablábamos, la fidelidad de Dios es tan grande que protegió a Pablo en medio de su situación. Si yo fuera Pablo, y se lo digo hoy, mi fe y mi vida estuvieran vuelto nada. Porque aparte de que Pablo llega y lo trasladan, Pablo dice: quiero, por mi condición de ser romano, quiero apelar ante el César. ¿Sabe cuánto tiempo pasa entre el primer día que cogen a Pablo y hasta el día que Pablo parte a Roma? Cuando usted lo lee, uno piensa que son días. Pasan más de 2 años en ese proceso de persecución de los judíos contra Pablo. 2 años sin que Pablo vea la promesa de Jesús en que lo tengo que llevar a Roma. 2 años. Y eso lo pueden ver ustedes en Hechos capítulo 24, 27. Porque el gobernador de esa época, el gobernador Félix, por congraciarse con los judíos, lo encarcela y lo deja 2 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando una promesa? ¿Sabes por qué abortamos las promesas que Dios nos da? Porque el que mengua en nuestras vidas es Jesús y no nosotros. Porque en nuestra realidad aplicamos: es necesario que tú mengues, pero que yo crezca. Y por eso abortamos las promesas que Jesús da a nuestras vidas. Puede que tú no seas Pablo, pero puede que tú hoy vivas situaciones similares donde no ves la salida a lo que tú necesitas.
O puede que estés esperando una promesa y pasan los años y pasan los tiempos y no ves el proceso o la promesa cumplida. Pero para poder permanecer es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Qué estás haciendo tú hoy para menguar y para que Jesús crezca? ¿En qué estás trabajando tú para que Jesús crezca y tú mengues? Porque no podemos permanecer en una promesa, o la promesa no puede ser un ancla cuando mi yo es más grande que Jesús. Porque mis pensamientos van a contrarrestar la promesa de Dios. Cuando deciden zarpar para Roma en el capítulo 27, ellos empiezan a hacer una travesía. Ayer Natalia nos la explicó, pero en el versículo 27, en el versículo 13, le aparece otro problema a Pablo. Dice así: cuando vino un viento suave, comenzó a soplar del sur. Los marineros pensaban que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de las costas de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló desde la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no podían girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. ¿Y para dónde nos vamos? Hace más o menos 4 años estábamos con mi familia en Coveñas. Decidimos irnos para la isla de Tintipán. Tú coges una lancha y te vas para Tintipán, y llega un momento donde usted no ve nada. Usted ve agua por acá, agua por allá, agua por allá. Usted no ve absolutamente nada. Llegamos a Tintipán, no fue muy bien, como a las 4 de la tarde nos dicen: nos tenemos que ir porque la marea está subiendo. Nos devolvimos y esas olas empiezan a pegar en ese barco y uno vea, pues en esa lancha, y uno salta. ¿Usted se imagina usted en ese barco? No había tormenta. Yo conozco un amigo, se llama Héctor, no le voy a decir el otro nombre para no avergonzar. Él se ahoga tirándose de un tobogán, se ahorra en un río lento. ¿Usted se imagina a mi amigo Héctor en esa tormenta? ¿Usted se imagina? ¿Usted qué hace en esa tormenta donde usted ya no puede ver nada? Donde se oscureció, donde los marineros perdieron el control y se dejaron llevar por las tormentas. Cuando tú estás navegando y te dejas llevar por el viento, ya no tienes un puerto seguro a donde llegar. No tienes ni idea a dónde te va a llegar. Puedes quedar a la deriva en medio del mar o puedes llegar a una isla. Ellos quedaron a la merced del viento. ¿Cuántas veces tus problemas, tus situaciones hoy te han golpeado de tal manera que no quieres seguir luchando contra la corriente y te dejas llevar a la merced del problema y que haga lo que tenga que pasar? ¿O yo soy el único que piensa así? Hágale, pues que haga lo que tenga que pasar, ya que más. Ya me cansé, ya no doy más, hasta luego. Y cuando nos levantamos de ese problema, parce, ¿a dónde estoy? Estoy más perdido. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y ahora qué hago? Pablo estaba en esa situación. Pablo estaba ahí, sin saber qué hacer. En el capítulo 21 de Hechos dice que nadie había comido por 14 días. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el primer día de la tormenta hasta la respuesta de Pablo? 14 días. ¿Usted se imagina que es usted estar en un barco sin saber para dónde ir? 14 días a la deriva. ¿Usted cuánto tiempo lleva solucionando su problema? ¿Cuánto tiempo lleva usted tratando de resolver una situación? Pablo lleva 14 días en medio del mar, en una tormenta, con viento. Los vientos no se disminuyen, los vientos no se calman, los vientos son más fuertes. Dice la historia, para que la lean, que la gente empieza a tirar las cosas del barco. Pero se levanta este hombre
Y dice, capítulo 21, anoche un ángel del Dios a quien pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Se le acerca un ángel y le dice: Pablo, no temas, porque no vas a morir. ¿Usted qué piensa? Cuando llega la promesa de Dios, ¿usted qué piensa? Amén, mañana los problemas terminaron. ¿Qué pensó Pablo? Sí, Señor. Me imagino yo, la Biblia no lo narra, pero si yo fuera Pablo, yo digo: sí, Señor, amén. ¿Qué estoy esperando yo? Que se termine la tormenta, ¿sí o no? Para poder llegar a donde tengo que ir. La tormenta no para, la tormenta se vuelve más fuerte. Pero este hombre, aquel asesino de cristianos, aquel que perseguía a Jesús, hoy se para en medio de una multitud a decirles: tranquilos, no nos vamos a morir, porque a mí Dios me dijo que yo tengo que ir donde el César. ¿Qué tuvo que haber reflejado Pablo para que las personas que iban dentro del barco le creyeran a Pablo? ¿Qué había más en Pablo en medio de esa tormenta? ¿El Saulo o el Pablo? En medio de tu tormenta, ¿qué sale? Perdón por la expresión, ¿el ogro o la persona de Jesús? Usted se puede meter en el barco conmigo. Dígame usted qué hace si usted es Pablo hoy en su humanidad, hoy en su realidad. La palabra más abajo dice que con Pablo habían 270 personas en el barco. Yo nunca había leído el náufrago de Pablo, nunca. Cuando hablaban del náufrago, yo pensaba, se los digo, Pablo tipo Titanic en el mar, parado en la puerta del barco a las olas del mar. Yo no me imaginé esta película, pero cuando la leo, yo digo: me falta tanto de Cristo en mi vida para reflejarlo en medio de las tormentas. Hay tanto ángel en mi vida y tan poco de Jesús, porque en medio de las tormentas siempre sale el ángel y no sale la respuesta de Jesús. Y Pablo le dice a 270 personas: no teman, no nos vamos a morir. Más abajo dice: ni un cabello se perderá, solo se perderá el barco, a usted no le va a pasar nada. ¿Usted le creería a Pablo? Si estamos nosotros aquí reunidos y yo les digo: muchachos, esto es un barco y nos estamos hundiendo, yo les digo: muchachos, tranquilos, no nos vamos a ahogar, no vamos a morir, porque Dios me dijo que no nos vamos a morir. ¿Usted me creería? Pinker, venga, todavía no. ¿Qué reflejo o qué había en Pablo para que 270 personas creyeran en lo que Dios le había dicho a Pablo? ¿Quiénes son papás? Los que somos papás sabemos que en ocasiones pasamos situaciones difíciles. Es muy fácil cuando los niños están pequeños, entre comillas, porque ellos no dimensionan. Cuando empiezan a crecer y ellos ya entienden y dimensionan el problema, ellos van a ver a Jesús a través de ti en medio de problemas. Cuando tú tienes problemas familiares y tus hijos están reunidos, ¿qué haces? ¿Qué reflejas? ¿A ti o a Jesús? ¿Será que tengo la capacidad de convencer a mi familia, que son 4 personas? Yo no he podido con 6, que es mi familia. Ahora para poder con 270. Son 270 personas que creyeron en Pablo, no en Saulo. Es la misma persona. No estamos hablando de 2 personajes diferentes. Pablo y Saulo son las mismas personas, pero esa misma persona fue transformada por el poder del Espíritu Santo, que lo lleva a permanecer 14 días anclado en una promesa y decir: yo voy a Roma, ustedes tranquilos.
Si me están entendiendo la importancia de que Jesús crezca en nosotros, para que en medio de tus tormentas, en medio de tus necesidades, tú te puedas parar firme y decir: yo creo en Jesús y que esta tormenta pasará y que yo veré su bondad en medio de lo que estoy viviendo. Pero tu naturaleza, tu humanidad te dice: no puedo, no soy capaz, resuelvo allí, me muevo acá. Y Jesús es diciéndote: estate quieto. Porque tu humanidad y la mía nos lleva a tratar de resolver las cosas a nuestra manera. Y Jesús te dice hoy: mira, yo sostuve a Pablo 14 días en una tormenta con una palabra. ¿No podré sostenerte a ti con una palabra en tu tormenta? Pero necesito que me dejes crecer en tu interior, para que en medio de la tormenta yo pueda traer paz. Yo pensaba cuando hacía la prédica: ¿por qué Pablo, con la autoridad que tiene, no se paró a decir como Jesús: reprendo el mar y reprendo las olas y reprendo el viento? ¿Por qué Pablo no lo hizo? ¿O por qué Dios, cuando le da la promesa, no calma el viento? Porque es que es necesario en ocasiones las tormentas en nuestras vidas para reflejar la persona de Jesús, no a nosotros, sino a los que nos rodean. Si no hay tormentas, ¿cómo vas a mostrar que Jesús es el que calma las tormentas? Si no hay escasez, ¿cómo vas a mostrar que Jesús es el que provee? Si no hay enfermedad, ¿cómo vas a mostrar que Jesús es el que sana? Si Jesús no está en ti, ¿cómo vas a mostrar que Jesús vive en ti? Porque el venir a la iglesia, el congregarnos en ocasiones no es suficiente para el crecimiento de Jesús en nuestras vidas. Porque aquí, desafortunadamente, en la iglesia mostramos una postura, pero en la casa, en los problemas, en las situaciones donde no nos ven, mostramos otra postura. ¿Estás dispuesto a menguar para que Jesús crezca? Son 14 días. Ninguno había comido en 14 días. Pablo se levanta y dice: vamos a comer pan, vamos a fortalecernos. ¿Sabe qué significa eso? Y yo creo que le pasa a usted y me pasa a mí, y me pasa más a mí que a usted. En medio de los problemas nos alejamos tanto de la palabra de Dios que nos dejamos de alimentar de su palabra, y por eso nos debilitamos. Y Pablo le dice a la gente: vamos a comer para que nos fortalezcamos, porque vamos a llegar a donde Jesús me dijo que íbamos a llegar. En medio de tu problema no puedes dejar de alimentarte, no puedes dejar de venir y consumir su palabra, involucrarse en su palabra, porque es lo que te da dar fuerza. Y es lo que va a hacer que tu yo mengüe para que el yo de Jesús crezca. Al final de la historia, Pablo llega a una isla que se llama Malta. Pablo llega a una isla que se llama Malta. Al llegar a la isla que se llama Malta, los reciben, les hacen una fogata. Y en medio de la fogata, Pablo mete la mano, le levanta una serpiente y lo muerde. En esto que he comentado de Pablo, ¿cuántos problemas ha atravesado Pablo? Los que estaban ahí decían: verdaderamente Dios quiere ver a este hombre muerto, porque no lo mató la tormenta y ahora hace que lo muerda una serpiente. ¿Sabes que el mundo está hablando eso de ti hoy? Verdaderamente las situaciones quieren matar tu vida, quieren matar tu vida, porque cada día vamos a tener situaciones donde nos van a alejar de la presencia de Dios. Y Pablo lo único que hace es sacude su mano, la serpiente se va. Y todos dicen: wow, todos quedaron esperando que Pablo se muriera.
Y Pablo no se muere. Y dicen, verdaderamente este es un Dios. El papá del gobernador estaba enfermo. Y Pablo ora por el enfermo. Y el enfermo se sana. De ahí le llevan todos los enfermos de la isla. Y Pablo sana a todos los enfermos de la isla. Pablo se queda 3 meses en la isla de Malta. Y luego parte a Roma, al lugar donde Jesús le prometió que iba a llegar. Quiero que tú entiendas algo hoy. La promesa tiene un principio, pero la promesa tiene un valle. Y es necesario atravesar ese valle para llegar al final de tu promesa. No sé Dios por qué lo llevó a Malta. No sé si era plan de Dios que Pablo fuera a Malta. Lo único que sé es que en medio de su situación, de su necesidad, de su vida, lo que había vivido Pablo en medio de eso siguió fiel a Jesús, obrando a Jesús, de tal manera que evangelizó en Malta, mostrando a Jesús. Tus problemas te van a llevar a un punto, ¿a cuál? No lo sé. Pero cuando llegues a ese punto, no se te olvide que la promesa de Dios sigue en pie y que en medio de ese problema sos instrumento para los demás. Tranquilamente Pablo pudo haber dicho: me están persiguiendo, acaba de pasar una tormenta, me acaba de morder una serpiente, ahora tengo que orar por los enfermos. ¿Qué hay? Y Jesús en Pablo se manifiesta en el amor. En los momentos más difíciles de mi historia, de mi vida, Dios me ha puesto a orar por personas que yo no sé cómo Dios hace para que Dios ore a través de mí, porque mi mente y mi emoción, mi corazón en ocasiones no está conectado con el cielo. Pero trato de servirle al Señor en medio de cualquier dificultad. Hoy lo que Dios o lo que la palabra nos quiere incitar a llevar es: yo necesito crecer en ti, porque yo no te voy a quitar las tormentas, yo no te puedo quitar los valles de sombra y de muerte, no los puedo quitar. No puedo quitar que pases por fuego, no lo puedo quitar. No puedo quitar que no tengas problemas, ojalá. Yo como papá no quisiera que Josué pasara por problemas, pero sé que es necesario porque hará parte de su carácter. Y Jesús nos dice: no te puedo quitar los problemas porque es parte de tu carácter. Y en ese problema es donde yo voy a crecer en ti, no te los puedo quitar. Yo quisiera que Jesús me resolviera todos los líos que tengo, pero con esta palabra me dice: no voy a quitar el mar, no voy a quitar los vientos. Lo único que te voy a decir es: confía que vamos a llegar a un puerto. Está bien. Los problemas van a seguir. ¿Cómo se llama el que Jesús? Lázaro. Lázaro se murió. Jesús resucitó. Jesús lo resucitó. Pregunto: ¿Lázaro no vuelve a morir? Dios no nos va a decir hoy: te voy a quitar el problema, no. Pero sí te va a decir: en esos 14 días estuve contigo y por eso no moriste. En esos 14 días se perdió dinero, sí, pero guardé tu vida porque tu fidelidad es lo único que para mí es suficiente. Para lograr entender la fidelidad de Jesús en medio de tu problema, Él tiene que ser más grande que mi yo. ¿Usted se imagina un ansioso en ese barco 14 días? Yo en ese barco, hay veces con la ansiedad que me da, parce, me tiro. Como Pinker, espérame. Y entiendo con esto
que hay tanto de poquito en mí de Jesús que tengo que doblar mis rodillas y decirle: crece. ¿Qué tienes que quitar de mí? Dime. ¿O qué tienes que poner en mi vida? ¿O qué estoy colocando por encima de ti que no me he dado cuenta? Si Pablo, siendo humano como tú y como yo, pudo traerle paz a 270 personas en medio de una tormenta por lo que había de Jesús en su vida, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con nuestra familia? Si amamos y adoramos al mismo Dios que ama y siguió Pablo. Sebastián hace 15 días hablaba y decía: ¿creemos o le creemos a Dios? Para creerle a Dios es necesario yo menguar y que Él crezca. Para creerle a Dios es necesario dejar a un lado mis argumentos, mis pensamientos, para que Él ponga los de Él en mi vida. Y siento aquí tan fuerte la presencia de Dios, y siento que hay personas que están pasando por tormentas tan fuertes y no llevan 14 días, llevan tiempo sorteando tormentas, sorteando dificultades, sorteando situaciones, con ganas de tirarse del barco, con ganas de decir: me quiero morir, ya no quiero más. Y Jesús es ahí contigo diciéndote: tranquilo, no vas a perder tu vida. Se perderá algo, sí, pero tu vida no. Y lo que yo te dije y lo que yo te prometí, yo te lo voy a cumplir. Pero esto hace parte de tu propósito, esto hace parte de tu llamado. ¿Cómo hubiera reaccionado Saulo en esos 14 días? Yo creo que Saulo, el viejo Saulo, se levanta en medio de esa tormenta y mata a todo el mundo. Pero para llegar allá, Saulo tuvo que haber sido procesado hasta llegar a Pablo. Cada tormenta que has pasado en tu vida ha formado tu carácter y te tiene aquí, aún en medio de tormentas, adorando y buscando a Dios. Cada tormenta y cada proceso de tu vida te tiene aquí, hoy domingo, en Puente, diciendo: tu fidelidad es lo único que necesito. Porque aquí no venimos porque es la iglesia, aquí no venimos porque es David o porque es Paola, aquí no venimos por nadie, aquí venimos por Él. Y si tomamos el tiempo para estar aquí es porque necesitamos de Él. Pero en ocasiones nos toca desnudarnos y decir: aquí estoy, esto soy, no puedo más, te necesito verdaderamente menguar para que tú crezcas. Porque me di cuenta que mis tormentas las paso es en mi yo, no en Jesús. Hoy Dios te está diciendo: quiero crecer en ti. Hay gente que te necesita. Hay gente que necesita al Jesús que hay en ti para que sus vidas sean transformadas. La isla de Malta y los 270 tripulantes de ese barco necesitaban la Jesús que había en Pablo para que sus vidas fueran transformadas. La gente de tu entorno, de tu trabajo, de tu familia necesitan al Jesús que hay en ti. Y para eso es necesario yo menguar para que Él crezca. Perdón por no decir que Dios quitará tu tormenta. Perdón por no decir que no pasarás por el valle de sombra y de muerte. No puedo engañar, no puedo decir mentiras. Pero lo único que sé es que en medio de esa tormenta y en medio de ese valle de sombra y de muerte, no lo pasarás solo. Jesús estará contigo.
Jesús cumplirá el propósito de Dios en ti. Jesús cumplirá su palabra y Jesús te llevará a donde Él te dijo que te iba a llevar. Solo necesitas hoy desnudar tu corazón y decirle: verdaderamente el cristómetro me está mostrando que hay más de mí que de ti. Verdaderamente hay más de mí que de ti. Y hoy quiero que tú crezcas en mi vida. Yo quiero que donde está usted se ponga en pie y vamos a orar. Señor, toma tu control de cada persona. No sé qué pasa, no sé qué están pasando, no sé por qué tormenta están atravesando, pero ahorita estábamos cantando que tu fidelidad es lo único que mi vida necesita. Ahorita estábamos cantando que tu fidelidad es inmensa, que tu fidelidad es grande. No sé, Jesús, pero yo sé que tu fidelidad hoy va a hacer que los que están en medio de tormentas, que los que están siendo acusados, que los que están siendo avergonzados, que los que están ahí luchando por tiempo, por años, por situaciones, hoy tú obras a favor de ellos. Y yo sé que tú los estás acompañando en medio de esa tormenta. Yo sé que tú los vas a llevar a un puerto del que tú le prometiste. Yo sé que tú cumplirás cada promesa. Yo sé que a partir de hoy tú crecerás y crecerás y crecerás más y más y más en la vida de cada uno de ellos. Yo sé que la persona de Jesús se ha de manifestar en cada uno de sus vidas. Yo sé que el Espíritu Santo hoy revela a la persona de Jesús en sus vidas. Yo sé que el Espíritu Santo hoy obra y trae crecimiento en la vida de ellos. Yo sé que hoy tú rompes toda estructura mental, que tú rompes toda religión, que tú rompes toda, Señor, cultura, Señor, que nos aleja de tu presencia. Hoy tú entras desde lo interior a transformar. Hoy tú entras desde lo interior a cambiar, Señor. Y cuando pasemos por valles, cuando pasaremos, Señor, por tormentas, aun cuando pasaremos por fuego, tu palabra dice que no nos vamos a ahogar. Tu palabra dice que no nos vamos a quemar. Tu palabra dice, Señor, que tú andarás y caminarás por nosotros en medio de cualquier situación. Y aún mejor, cuando estemos al otro lado, seremos usados para milagros, señales y prodigios y para la extensión de tu reino. En medio de la tormenta estaremos confiados y esperando tu respuesta. Pero cuando lleguemos y la tormenta pase, Señor, el reino se moverá a través de cada uno de nosotros, porque tú habitas en nosotros, porque tú creces en nosotros. Hoy declaramos que esta es una iglesia que se evidencia que es necesario que nosotros menguemos, pero que tú crezcas, Señor. Ya no son nuestros pensamientos, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo deseo, es lo que tú quieras, es a donde tú me quieras mandar, es lo que tú quieras hacer, porque creemos en el Dios que es fuerte, poderoso, majestuoso y sobrenatural. Gracias, Señor, porque nos has guardado y nos has protegido y nos has guiado hasta aquí. Gracias porque tú obras a nuestro interior y declaramos, Señor, que la persona de Jesús crece y crece y crece en tu iglesia, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo en milagros, yo creo en prodigios, yo creo en señales, y yo creo que el nombre de Jesús será glorificado y manifiesto en tu iglesia. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén.